De acuerdo. Como les comentaba, bueno, Faraday como tercero acreditado por la CEA y la experiencia en las instalaciones, nuestra expertise empieza desde las terminales de almacenamiento, ductos de transportes de gas natural, de petrolíferos, vamos a hablar de plantas de distribución de gas LP, ¿sí? Autotanques, transportes para petrolíferos y las estaciones, que es pues ya el final, ¿no? El expendio al público. Esta obligación, si bien dice almacenamiento, es aplicable a toda esta línea donde se tenga hidrocarburos, ¿sí? En cualquiera de sus expresiones, ahí se debe de tener este control, que asimismo el SAT nos los está exigiendo. En este momento voy a compartir la pantalla para empezar la exposición. Ok. Bueno, aquí ya empezamos el sistema, lo que es el sistema de gestión de las mediciones, obligación ante la Comisión Reguladora de Energía, Faraday, con respecto a la CRE. Aquí integramos unas referencias regulatorias en el sentido de las resoluciones y las disposiciones y los acuerdos que le han dado forma, que de alguna manera, pues empezamos con lo que publica la CRE en 2016, que es el que se muestra acá abajo. Esperen un segundo. Es el cuadro de su costado derecho. Esa es la resolución 811-2015. En esta resolución, la CRE nos indica que en cualquiera de nuestras actividades del sector hidrocarburos debemos de contar con tener un correcto control volumétrico a las entradas y salidas, entradas, almacenamiento y salida del producto. Asimismo, en 2019, la CRE publica el acuerdo número 09-2019. En este acuerdo nos quita algunas variables porque nos ponía condiciones de temperatura para tener el hidrocarburos y pues ahora sí que garantizar que lo que está entrando sea lo mismo que está saliendo y sobre todo lo mismo que se está cobrando, ¿no? Se van a trabajar. Espérame un segundito, por favor. Listo. Silencié la presentación. Al final vamos a dar unos 5 o 10 minutos para preguntas, ¿no? Ok. Bueno, continuando con la exposición, aquí en las referencias regulatorias para el sistema de gestión de las mediciones, la más importante de todas es el ISO 10012, ¿sí? Es el sistema de gestión de las mediciones, requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición. Esto en su norma técnica mexicana, que es la NMX CC 10012, Sistema de Gestión de Mediciones, nos indica cuáles son esos parámetros que debemos de tener en cuenta para garantizar una correcta medición. Aquí avanzamos. Estas son las referencias regulatorias. Pasamos a un ejemplo de un acta de inspección de la CRE. Estos dos tablas que podemos ver en la pantalla hacen parte de una lista, una visita de inspección, ¿no? Que la Comisión Reguladora de Energía puede llegar a tu instalación y te va a pedir, aquí sí vemos en la tabla, en la imagen del lado izquierdo, los verificadores te van a pedir el manual del sistema de gestión de medición, así como los procedimientos y registros, ¿sí? En la siguiente columna de la misma imagen, ahí están todos los artículos de ley que están involucrados en este requerimiento. Y ahora sí, en la tabla de la mano derecha, ahí nos indica, o sea, tú como empresa del sector hidrocarburos debes de tener un manual
que es una conformación, podría llamarse. En este manual me vas a explicar cómo te orientaste de toda la referencia normativa para las mediciones, nacional o internacional. La más importante, 10.012, ¿no? Ahí vas a decirme cómo vas a involucrar tu equipo, tus procesos de medición, el personal, la alta dirección para asignar los recursos y los planes, ¿no? Para que esto se lleve a cabo. Y lo más importante es la parte de registros. Cómo yo demuestro que estoy implementando mi sistema de gestión de medición, pues debo de tener mis equipos calibrados, tengo que tener detallados mis procesos en mi instalación, mi gente capacitada y llevar mi bitácora de registros diarios de entradas, salidas, de inventario correctamente con mis ecuaciones balanceadas. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, aquí también ponemos en pantalla a lo que se refiere el anexo 30 de la miscelánea fiscal del 2020 del SAT, ¿no? En esta parte, si bien la CEA se encarga de tu instalación que esté conforme a las mejores prácticas, tú debes de dar cierta garantía de que tus medidores son los correctos para el proceso que quieres ocupar, que tus tanques y tuberías están en óptimas condiciones. Una. Dos, la CRE te exige, perfecto, tú tienes una instalación bien, entrégame a mí los registros correctos para yo garantizar que estás recibiendo combustible de procedencia lícita, que estás pagando lo que es y que estás cobrándole a tu usuario lo que debe de pagar. Pero no obstante, el SAT se integra en esto y me dice, bueno, entonces yo también te quiero pedir que tus mediciones, tu venta y compra de combustible, necesito los registros de entradas y salidas. Como podemos ver aquí en la pantalla, este anexo 30 se extiende, ¿no? Aquí solo citamos un breve párrafo donde lo describe. Por ejemplo, en el artículo 30.5, inciso F, nos indica que las estaciones de servicio en el sistema de medición debe implementar y registrar el volumen de las operaciones. Y aquí están los puntos más importantes. En la recepción, entrega y control de existencias de hidrocarburos. Aquí el SAT me está pidiendo 3 tipos de medición, ¿sí? Además que el SAT en esta miscelánea me indica, hablando del gas LP, que se debe de medir en kilogramos. Una práctica que algunos hacen, ¿no? Lo más común es que compro en kilogramos y vendo en litros, ¿no? Obviamente hay muchas cosas de por medio, pero todo eso lo tenemos que llevar a una correcta ejecución de esta labor. Asimismo, para las gasolinas, en caso de gasolinas, para terminales de almacenamiento, obviamente tenemos equipos muy robustos en la medición, ¿no? Los medidores de Coriolis, medidores másicos, ahora obviamente con una tecnología que es muy eficiente para el tema, pero si no somos uniformes también en los equipos que metemos en nuestra instalación, vamos a tener una incertidumbre muy alta que al final del día, manejando volúmenes de hidrocarburos muy grandes, representan pérdidas muy fuertes que ahora sí que la empresa, que el regulado no se da cuenta aquí. Y eso se va a representar en que estamos cobrando de más o cobrando de menos. Pérdidas o un cobro excesivo a nuestro usuario final. Hablando de la ISO 10012, que es la base de donde sale el sistema, cualquier ISO, bueno, dependiendo de su enfoque, vamos a hablar que los primeros 4 puntos son estándares, pero en esta parte aquí citamos el ciclo desde el punto 5, ¿no? En nuestra imagen nos podemos dar cuenta que el punto 5 es la responsabilidad de la dirección. La dirección debe de poner el recurso humano y técnico para poderlo hacer. Al final del día esto se ve como un gasto extra. Dice yo, ¿por qué tengo que tener esta obligación que representa tener más personal, que se va a reflejar en más costos, ¿no? La medida sería que vas a estar de cierta forma protegido ante una visita de la Comisión Reguladora de Energía. Vas a tener
ahora sí, cálculos exactos, vamos a estar cuidando lo que tú compras y también cuidando que al cliente o al consumidor se le den esos precios pues reales de lo que estás consumiendo. Esta es una práctica buena que se hace en el gas natural, porque en el gas natural, de cierta manera, los equipos son más robustos, nos permiten cobrar en unidades de energía, más no en unidades de flujo, de volumen. Eso hace un costo más eficiente por la molécula, a diferencia del gas LP, ¿no? Del gas LP lo vamos a cobrar en litros, en kilos, dependiendo de la modalidad de venta, ¿sí? Y en los hidrocarburos, pues es eficiente, pero el manejo, aunque son líquidos, pues muchas variables aquí van a involucrarse, lo que es temperatura, densidad. Entonces, todo eso nos puede representar pérdidas. Bueno, hablando del punto 5, la responsabilidad de la dirección, pasamos al punto 6, que es la gestión de los recursos. Si la dirección ya asignó cierto capital humano y técnico, los recursos, pues va a haber un responsable quien me tiene que integrar a las demás áreas. Y estas áreas son desde quien recibe el combustible, quien está en las plantas de distribución le llamamos el plantero, desde el plantero que está ahí desconectando y desconectando los PG, los trailers estos, hasta el que está en el andén de llenado. Todas estas áreas las vamos a involucrar para que pues todos estemos enterados de por qué tenemos que hacer un correcto registro de las mediciones. Vamos a hablar en el punto 7 de la confirmación metrológica. La confirmación metrológica, ahora sí ya nos vamos a meter específicamente en qué tipo de medidor tenemos, ¿sí? En las resoluciones que emite la CRE, nos está diciendo que todos los tipos de medidores que podemos tener para densidad, temperatura, medidores de flujo, medidores másicos, todos vienen enlistados y la CRE ya nos está dando unos parámetros técnicos de cada cuándo tenemos que hacer verificaciones, cada cuánto tiempo tenemos que mandarlos a calibrar. O sea, desde ahí partimos para empezar a trabajar. El punto 8 es análisis del sistema de gestión de las mediciones y la mejora. ¿En qué sentido va? Después de cierto punto, tú tienes que hacer una comparativa. La mayoría de las instalaciones, si no que todas, tienen un sistema de control del inventario, ¿no? Control de entradas, control de salidas. Y estos sistemas pueden fallar dependiendo de muchas condiciones que están presentes en tu instalación. El sistema de gestión de mediciones no es como algo, un commodity, ¿no? Que cabe para todos, sino que al momento de implementarse, sí tiene que ser muy enfocado en tu instalación, si no, pues no, al fin, no va a cumplir su objetivo. Y ahí es donde tú vas a tener estos parámetros de comparación de qué medí y qué realmente registré. Entonces, ahí pues es para la toma de decisiones, reemplazo de medidores, reemplazo de partes, etcétera. Bueno, aquí de una manera esquemática se habla de los procesos de medición y definir los equipos de medición, ¿no? Hay una creencia popular que al yo tener mi medidor calibrado, ese ya estoy cumpliendo con mi sistema de gestión de las mediciones. Y no es así. La palabra sistema involucra personas, equipo y la gestión del mismo, ¿no? El seguimiento que les damos. Para este punto, en el punto 5, estamos hablando de los pasos que hace el hidrocarburo en tu instalación, ¿sí? En estos pasos nos damos cuenta que pues, tenemos las entradas, un almacenamiento, una salida, ¿sí? Hablamos de las principales variables de medición, que es la densidad y temperatura. El flujo, la densidad y la temperatura. Flujo representado en litros, en kilos, densidad del tipo de combustible que me están entregando y la temperatura. Es muy lógico la variable temperatura en nuestra medición porque pues pueden expandir o disminuir el tamaño de nuestra molécula, estamos recibiendo más volumen pero menos eficiencia. Almacenamiento, en el almacenamiento en nuestros tanques, la mayoría tenemos solo los medidores de flujo en el sentido de que está llenado tanto porcentaje, tenemos X temperatura,
calcular la densidad dentro de nuestros tanques algunas veces es complejo para procesos del gas. Para procesos de terminales de almacenamientos de hidrocarburos sí es relativamente pues, sencillo con nuestras probetas ahí y los demás instrumentos. Tomamos estos muestreos, ¿sí? Y la salida. En la salida aplica lo mismo que a la entrada, medidor de flujo, densidad y temperatura. Aquí tengo unas palabras claves que nos dice el anexo 30 del SAT. Nos está hablando que a la entrada puedo tener un medidor dinámico, ¿sí? Al almacenamiento debo de tener obligatoriamente un medidor estático y a la salida un medidor dinámico. ¿A qué hace referencia? Pues a la entrada yo instalo mi medidor de la marca que sea, del tipo que sea, y lo puedo reemplazar, lo puedo poner cada vez que me llegue un producto a mi instalación, ¿sí? A la salida es la misma forma, puede estar ahí estático, puedo tener un medidor de densidad portátil para hacer mis dos muestreos a la entrada y la salida. No tengo restricción en este caso, pero en el almacenamiento sí debe de ser estático porque es nuestro medidor, el que viene integrado al tanque, ¿no? El que no se puede mover, el que tiene que darme los parámetros correctos para yo darle el control a mis tanques. Esas tres palabras me las está diferenciando y marcando el SAT. Pasamos aquí, este es un esquema rápido del sistema de gestión de mediciones. Como se los comentaba anteriormente, al hablar de un sistema de gestión, si bien la finalidad es tener mediciones correctas, vamos a hablar de tres aspectos muy importantes que están presentes en todos. Son registros que tienen la misma importancia que una calibración, lo que respecta a las personas, al equipo y a la gestión del sistema, ¿sí? La CRE, como se los mostré anteriormente, en sus actas me va a decir, bueno, sistema de gestión de mediciones. ¿Quién lo implementa? Las personas. Paso 1. ¿Quiénes son? ¿Cómo están capacitadas? Dame las constancias de capacitación. El equipo. Ah, perfecto. ¿Qué medidores tienes? ¿Qué accesorios periféricos en tu instalación están? Fichas técnicas, calibraciones. Y el 3, gestión del sistema. Ah, de acuerdo. ¿Cómo lo estás documentando? ¿No? ¿Cómo estás documentando cada uno de estos? Para yo entrar, si yo como inspector llego y te reviso, son los registros, ¿no? A ver, ¿dónde está tu personal? ¿Cómo lo has venido capacitando? ¿Cómo me garantizas la calidad de tus equipos que están haciendo la tarea que esperas? Y la gestión del sistema, ¿cómo estás midiendo los indicadores? ¿Cómo estás tomando medidas correctivas? Todo esto hace parte de nuestro sistema que me va a dar como resultado la implementación, que en este punto es el número 4. ¿Sí? Bueno, de aquí nos pasamos al seguimiento de nuestro sistema. En el seguimiento, una vez tenemos esta parte, vamos a elaborar programas de capacitación, mantenimiento, verificación, inspección y vamos a darle seguimiento de cosas programadas versus reales. Obviamente cada actividad debe de dar como resultado un registro y los registros son lo que demuestran al auditor o a la autoridad que lo estás haciendo de manera correcta. También en este sistema se involucran las auditorías. Las auditorías se hacen de manera anual y van enfocadas ahora sí a todos los compromisos que tú hiciste desde la naturaleza de tu sistema hasta el momento. Lo has cumplido, llegaste a lo que buscabas, tomar acciones correctivas o preventivas. Y al final los informes de desempeño. Estos informes de desempeño son para la alta dirección internamente. Yo digo, bueno, mi proceso está correcto, estoy cobrando de una manera eficaz, estoy obteniendo, estoy resguardando estos volúmenes de combustible que en las terminales de almacenamiento pasa regularmente, no es combustible de ellos, están resguardando el combustible de terceros, ¿sí? Para no tener tema de discusión o de eficiencias o de faltantes,
pues un sistema de gestión de las mediciones bien implementado nos va a asegurar que esto no va a fallar. Y al final del día, de aquí salen las acciones para la mejora continua. Cualquier sistema de gestión cualquier sistema de gestión va enfocado a la mejora continua. Así que el resultado del SASISOPA, de un ISO 9001, 14000, siempre va a ser la mejora continua y es un compromiso desde que lo empiezas a implementar, ¿no? Bueno, y aquí de manera rápida vamos a tocar el tema de que están aquí desglosadas, ¿no? Hablando de personas, equipos y gestión del sistema, vamos a hablar de cómo podemos involucrar a todas estas personas para empezar a implementar nuestro sistema de gestión de las mediciones. Estos ejemplos van enfocados a plantas de almacenamiento de gas LP. Entonces, vamos a empezar con un aspecto básico, que es un organigrama, ¿no? Yo digo, desde la persona que recibe mi combustible, el que llena mis tanques, el que llena las pipas, el que está digitalizando los registros, el que recibe una factura, una carta aporte, hasta quien hace mis reportes ante la CRE. En caso de hidrocarburos, de gasolinerías, los reportes son de manera diaria. Todos los días tienes que estar ingresando a tu portal y subir cuánto recibiste, cuánto vendiste, cuánto tienes de inventario y los precios. Para el caso del gas LP es un poco distinto, porque en tienes 10 días para cumplir con tu Siretrack. En tu Siretrack vas a justificar cuánto recibes, cuánto tuviste durante la semana y cuánto vendiste. Ok. De aquí nos vamos a la descripción de puesto de cada una de las personas del organigrama, ¿sí? Desde el plantero, desde el que está en operación hasta la alta dirección. En su perfil de puesto tiene que ser muy claro el rol dentro de la medición de nuestro sistema. Después vamos a hacer una detección de necesidades de capacitación enfocadas a parámetros de medición. Creamos un programa de capacitación con base en esto. Obviamente, los temas principales y preponderantes son los que tengan que ver con la medición. Sí. En adelante, las capacitaciones que pueden ser en el manejo de hidrocarburos, el manejo de situaciones potenciales de emergencias, brigadas, etcétera, puede ser un complemento porque lo estamos viendo en nuestro sistema de forma integral. Bueno, cuando hacemos capacitaciones, vamos a tener un resultado de capacitación. Esto es lo que nos exige la CRE, nuestras DC3 de las personas. Vamos a evaluar el curso y pues ahora sí tomar acciones para la mejora continua. Y aquí el resultado final de esto son las constancias, certificaciones, etcétera, que deben de tener el personal que está tomando los registros de su inventario en las instalaciones. Equipo. Aquí este es un ejemplo de forma gráfica, ¿sí? De una instalación de gas LP. Primero que todo, paso 1 es describir todos los equipos de medición, ¿sí? Medidores de flujo, de presión, de temperatura, de densidad. Hago un recorrido, un levantamiento por toda mi instalación y lo lleno, ¿sí? Paso 2 es darle una marquita, medidor 1, 2, 3, etcétera, hasta el 25. Paso 3, vamos a recolectar la ficha técnica del fabricante, ¿sí? El fabricante nos va a decir las especificaciones. Este medidor solo es de desplazamiento positivo. Este otro es másico. Este otro me puede dar 5 variables en mi panel digital. Y el otro va conectado a mi sistema de gestión de calidad de las mediciones que tengo en la planta. Paso 4. Identificamos al proveedor que pueda darme un certificado de calibración, ¿sí? El certificado de calibración es algo muy importante porque en la mayoría de instalaciones, gasoductos, plantas, etcétera, tienen proveedores de calibración. Son gente experta en meterle mano a sus medidores y dejarlos correcto. Pero eso no es una calibración, eso es una verificación.
porque ellos no tienen cómo darles un papel donde vengan las características que encontraron en su equipo, ¿sí? Para eso es el paso 5, que es realizar el mantenimiento preventivo. En el paso 5 es mandar a traer a todos esos expertos en nuestros medidores, ponerlos al día y continuar. Paso 6, mandamos a calibrar por el laboratorio especialista mis equipos de las mediciones para así tener el certificado que es la base de cómo voy a continuar implementando el sistema. Y el último paso, resultado de acá, es elaborar el programa de inspección, verificación, mantenimientos y calibración. Tomando en cuenta toda la referencia normativa que me está poniendo la CRE, que me puso mi fabricante del medidor y que encontré en el informe de laboratorio que me entregaron. Bueno, aquí en la parte de gestión del sistema, ya teniendo los 2 puntos anteriores, hacemos un análisis de riesgo, pero ahora sí enfocado en qué va a pasar cuando uno de mis medidores falle, ¿no? También en estos procesos de medición debemos de tener en cuenta que la parte mecánica pues es el papel principal, ¿no? Las tuberías, las tomas de recepción, los tanques de almacenamiento. Entonces, ese análisis de riesgo tiene que involucrar todas estas áreas y darnos, ahora sí que recomendaciones para tomar acciones eficientes de manera rápida, ¿sí? Esto sería genial que logremos evidenciar que tenemos una variable de medición que se descalibró, que cambió de repente la medición de X parámetro la idea sería, lo ideal es solucionarlo en un día, ¿no? En un día lo solucioné, ¿cómo? Pues con este parámetro llamé a tal contratista o aquí tengo un medidor de repuesto. Bueno, aparte de esto, el sistema debe de tener unos indicadores. Todos los indicadores son cumplir con los objetivos de mi sistema. Los objetivos es mantener el control de las entradas, control de inventario y control de salidas al día. Bueno, aquí ya nos metemos en un par de temas, que es lo que venimos comentando, que son los cursos para registrar las mediciones, uso de formatos, parámetros de la medición. Punto 2 dice registros de corte del turno. En cada turno, todos los hacen, obviamente es el control de inventario, sino que aquí tiene que estar ahora sí justificado y de alguna manera cumpliendo los requisitos de los estándares internacionales, de la normatividad que la CRE quiere implementar en sus instalaciones. Registros de la aplicación de la ecuación de balance en cada turno. Esto es de lo más importante, que es uno de los resultados de nuestro sistema de gestión de medición. La ecuación de balance se implementa una vez tengamos las características de cada medidor, que son los valores de la incertidumbre y los errores máximos permitidos, ¿no? Así vamos a saber cuánto le vamos a sumar, cuánto le vamos a restar a cada una de las salidas y ahora sí vamos a tener un inventario correcto, limpio. Y bueno, al final del día, y aquí en el último cuadrito, este término Siretrack solo aplica para el gas LP. En gasolineras es con su portal de la CRE y en terminales de almacenamiento de la misma forma, en sus portales de la CRE. ¿Sí? Pero bueno, aquí ¿qué pasa? Si la CRE nos está exigiendo, ¿sí? Son normas ISO, normas mexicanas, de técnicas mexicanas, o sea, no son obligatorias, ¿no? No son obligatorias, son para la mejora continua. Pero si la CRE ya nos empezó a exigir que implementemos esas normas en nuestro sistema, es porque quieren tener, ahora sí, coherencia en qué estás facturando y qué está pasando por tu instalación, ¿no? Entonces, si bien se unieron la CRE, el SAT, la CRE y el SAT para empezar a ponerse rigurosos, es porque quieren que todo coincida, que tus mediciones, si me dices que estás vendiendo 10 toneladas de gas LP, sean las mismas 10 toneladas que tú facturaste y subiste a tu portal del Siretrack, ¿sí? En este momento son dos obligaciones distintas, pero cuando la CRE llega a una visita en sus instalaciones, les van a pedir, perfecto, dame los
30 últimos registros los 30 últimos registros de tu sistema de gestión de las mediciones y dame lo que tus acuses que enviaste al CIRETRAC. Ellos se llevan eso y van a cotejar. Ah, aquí en su sistema de gestión de mediciones dijo que 20 toneladas. En mi CIRETRAC hablaron de 20 toneladas. Perfecto, perfecto. Así van avanzando en este punto. Bueno, aquí ya hablamos de los certificados de calibración, capacitación y los registros de cada cierre de turno. Y aquí, por último, estas son unas de las ecuaciones más importantes de su sistema, ¿no? O sea, si ven que tenemos varios involucrados en este tema, ¿no? Desde el plantero hasta el contador, hasta el gerente operativo, están involucrados aquí. ¿Para qué? Al final del día debemos de tener a un principal ejecutor de estas actividades en algunos casos y hablamos de un representante técnico. Esta persona va a hacer el rol de recolectar los registros, ¿sí? Durante todo el turno, durante cada sección de la operación de mi planta, ellos van a pedir a cada punto, a cada área operativa, tus registros, tus registros, tus registros. Como ya tengo mis medidores calibrados, yo ya sé qué valor de corrección, el cálculo de la incertidumbre tengo. ¿Para qué? Para aplicar mi ecuación de balance. ¿Sí? En la ecuación de balance, lo que busco es dar un parámetro acertado en mis mediciones. Entonces, miren, si bien vemos aquí en la pantalla, la ecuación de balance es un corte de turno, ¿no? Que, por ejemplo, MF es la masa del inventario final en el tanque en el periodo considerado, periodo que ustedes proponen de 8 horas, de un día, de 24 horas. MI es la masa del inventario inicial en el periodo considerado. Si yo entro a tu planta, yo voy a decir, yo recibí 20,000 litros, perfecto. Y S1 es la salida del producto en el sistema con medidor volumétrico. La salida, pero la sumatoria de todas las salidas. Si al tanque 1 tengo 25 salidas, la sumatoria en cada uno de mis medidores volumétricos, ¿no? De mis 25 salidas. Esas son las variables. Todos esos registros los vamos a resumir en 4 parámetros, que son los que aquí presentamos, ¿no? Si yo ya tengo estos valores, que son los más importantes, la corrección y la incertidumbre, ¿no? Aquí es un ejemplo, pero la incertidumbre es el valor más importante del sistema, ¿no? Porque entre más logre disminuir la incertidumbre, puedo generar una confianza en las mediciones, puedo disminuir las pérdidas, ¿no? Si llego a una incertidumbre de 0.0001%, entre más pequeña, mucho mejor. Pero si tengo equipos obsoletos o ya viejos, ¿no? Medidores de desplazamiento positivo, sensores de mis tanques de medición que no los he actualizado, pues van a hacer una variación increíble en cada día, en cada turno, con cada cambio de densidad. Por eso la recomendación es que integremos a su sistema valores de medidores básicos, ¿no? Y el factor de corrección. El factor de corrección es algo que el fabricante me indica, es algo que a medida del tiempo el desgaste de su medidor va a variar. Entonces el laboratorio les va a decir, mira, la corrección se suma y la incertidumbre se resta. Y así vas a hacer el cálculo en tu sistema, ¿no? Y al final, donde se va a hacer el cotejo general de las mediciones que me da mi sistema, mi software versus a las que yo estoy registrando en mis tablas, en mis bitácoras, es obtener todas las variables de arriba para aplicar un modelo matemático de la incertidumbre expandida y con esto garantizar una confianza del 95%. Esto ya es algo muy bueno en el sentido de que lo que te estoy cobrando es lo que estoy midiendo, ¿sí? La variación es mínima con respecto a lo que les digo, ¿no? Que muchas veces
Una práctica común es comprar kilos, vender litros. Obviamente ahí la incertidumbre vuela a favor o en contra, ¿sí? Depende de tus equipos de medición. Asimismo funciona en volúmenes muy grandes de almacenamiento de gasolinas, porque en las terminales, si bien el dueño de la terminal es quien no es dueño del producto, él nomás presta el servicio, ¿no? Pero es muy irónico que de repente, si metí 20,000 litros, estoy sacando 19,992. ¿Qué pasó con esos 8 litros, 10 litros, 8,000 litros, no? Hay variaciones así que se disparan y son por estos parámetros que no los tenemos correctos de entrada. Y bueno, al implementar esto, pues cumplir con una inspección de atender una inspección de CRE, de la Profeco, inclusive de la misma SEA, va a ser algo más sencillo. Este tipo de sistemas son como hermanos del SAS y SOPA, porque todos parten de una base mecánica con personas, con objetivos de garantizar calidad en cada uno de los procesos de su instalación. Las dos cosas se pueden conjuntar, se pueden implementar de la mano. La idea es que nos empecemos a empapar, a definir términos y ahora sí, pues darle cumplimiento a estas obligaciones que pues nos vamos dando cuenta que muchas dependencias se están uniendo justo para solicitar lo mismo. Y bueno, en este punto me gustaría entrar a la fase de preguntas. Si alguno de los que están conectados quisiera participar, pues adelante. Solo que me confirmen si pueden activar su micrófono. Sí, qué buenos días. Buenos días. Oye, digo, es nuevo para mí esta parte que no la trabajaba yo. ¿También para la parte del trasvase se utiliza el sistema de gestión? En el trasvase es distinto. ¿Por qué? Porque tú no estás almacenando, ¿sí? Almacenando significa que yo tenga un tanque de almacenamiento, un MRU en el gas natural, ¿no? Pero en el trasvase tú lo que estás haciendo es un cambio de custodio, ¿no? De X volumen. En el trasvase se van a involucrar tu permiso de distribución o de transporte. Si es de distribución, el que debe de tener este sistema sería el permiso, el distribuidor, la terminal de almacenamiento. Pero si hablamos de autotransportes que manejan, que llevan el combustible hasta X punto, no se tiene que cumplir con esta parte. Gracias, Inge. Ujú. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, una pregunta. Necesito un medidor másico para cada tanque porque en el caso de mi planta tengo un medidor másico en el área de planteros y Sí. también pues los respectivos medidores para área de llenado de autotanques. Pero mi pregunta ¿es necesario poner un medidor en la salida de cada tanque Ok. para tener Bueno, el registro por tanque o es uno global? ok. Bueno, en esta pregunta vamos a ver tu instalación mecánica. Si tienes un tanque o tienes 4 tanques, pero los 4 tanques comparten una misma entrada, con un medidor es suficiente. Pero si cada tanque tiene una entrada independiente, forzosamente debes de tener un medidor másico para la entrada de cada tanque, ¿sí? Si bien la norma nos permite esta parte en que podemos hacer unidades móviles, ¿no? Entonces es elaborar la interconexión entre la entrada de mi tanque y la recepción del producto, ahí tener un medidor másico, ¿sí? En este medidor másico que me esté dando las características del PG que llega. Porque en una planta de distribución de gas LP manejamos 3 densidades. Tres densidades sería la densidad del producto que te llega,
La densidad que estás manejando en tu tanque de almacenamiento, que si es otra la que recibes más la del tanque de almacenamiento, ahí se mezcla y es otra densidad a la salida. Entonces, esos parámetros hacen que la calidad del gas, que el tipo del gas que yo esté vendiendo, pues cambie, varíe bastante. Entonces, si tus tanques están conectados a una misma toma, con un medidor es suficiente. Si tienen entradas independientes, toca medidores independientes para cada tanque. Asimismo, en las salidas. En la salida, si cada tanque va a una línea, a un andén de llenado, a un andén de llenado de pipas, un andén de llenado de carburación, pero si no hay una bifurcación, si no se unen, toca uno independiente. Si se unen, con uno es suficiente, con uno en cada salida. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, entonces en esta parte, pues espero que sí les haya sido de utilidad la presentación, ¿sí? Nosotros como consultoría, aquí están nuestros datos, datos de contactos, nuestras páginas de internet, nos pueden seguir. Esta plática la vamos a publicar en nuestras redes sociales para que de cierta forma ustedes tengan esa breve orientación. Y la idea de esto es que empecemos a trabajar mejor, empecemos a hacer el cumplimiento regulatorio, que no se haga esto como un Einstein con muchas partes, sino que asociémoslo a lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Cómo trabajamos, las partes que están involucradas, es lo mismo, pero vamos a hacerlo correcto, de una manera ordenada y con base en los lineamientos que ahorita nos exigen las autoridades. Si lo hacemos de esta manera, vamos a poder atenderlo, vamos a poder integrarlo a nuestras actividades y no va a ser una carga extra de trabajo. Bueno, si en este punto, si no tenemos más preguntas, yo creo que podemos concluir la sesión. Se va a compartir este contenido para que le echen otro vistazo. Si queremos profundizar como un doctor, no un diagnóstico puntual, aquí están todas nuestras líneas de contacto para ahora sí poder atender todas las inquietudes. Bueno, yo tengo otra pregunta. Claro que sí. Disculpa, ¿para más cursos? Para más cursos, mira, los vamos a estar promoviendo en nuestras redes sociales. Nosotros pues hacemos toda la parte de implementación en industria, ¿no? En la parte de cursos estamos integrando, tenemos grandes expositores, vamos a promoverlos en nuestras redes sociales y también tenemos un catálogo de los que ya podemos ahora sí implementarlos para tu instalación con X cantidad de participantes. Con base en eso, pues te lo hacemos a la medida y nomás es que nos dejes tus datos y de inmediato te pasaríamos ahora sí que el catálogo, ¿no? De todo lo que hacemos como consultoría. Gracias. De acuerdo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Buenos días. Disculpe, yo tengo una pregunta. Nos explicaba también sobre un tipo de medición más precisa que era lo de las partículas de calor y lo de la molécula. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, ese ejemplo lo traigo a la mesa con base en los equipos de medición que utilizamos en sistemas de transporte de gas natural, ¿sí? Estos equipos de medición son medidores de Coriolis, ¿sí? Y también se le integran accesorios. Estos accesorios, ¿cuáles parámetros van a definirme? Obviamente el paso, la densidad, pero están indicándome el tipo de gas que yo recibo, ¿sí? Entonces, el tipo de gas, y sobre todo en el gas natural, varía bastante, ¿no? De la calidad, si es extranjero, si es de Estados Unidos, es mexicano, es ruso, cambia sus características. Y yo lo puedo vender por unidad calorífica, se lo vende por BTU, se lo vende por joules, ¿sí? Entonces, en tu factura, pero esto es para los grandes consumidores, ¿no? Gasoductos.
en tu factura o en lo que tú le vas a pagar al Senagas, va a venir algo referenciado a cuántos BTU, cuántas unidades de calor consumiste, ¿sí? Es decir, si la calidad de mi gas es bueno en este momento, ejemplo, con 20 kilos yo puedo llegar a 100 BTU y lo que me están cobrando son 100 BTU. Pero más adelante la calidad del gas fue mala, bajó y recibí 50 kilos y llegué a los mismos 100 BTU. Me están garantizando eso, que me están cobrando la unidad de energía que compré, no la cantidad de gas que pasó por mi instalación. Ok, bueno, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, ahora sí que esta sería la parte. También para cualquier duda, si quieren algo más preciso para su instalación, pues están nuestras redes sociales, por el medio por donde nos contactaron, de inmediato respondemos. Y ahora sí que aquí estamos a la orden para lo que necesiten, pues Faraday, estamos todo el equipo a la disposición de ustedes. Y muchas gracias pues por la atención.